Sí. Listo, continuamos entonces recordando los temas que traíamos anteriormente. Acabamos de recordar las 8 bienaventuranzas que hacen parte del Sermón del Monte. Y ahora vamos a introducirnos en la misión del cristiano. ¿Qué significa ser sal y qué significa ser luz? Voy a darle la palabra a Laurita, que sé que está por ahí, a Laura Jimena. Sí, aquí estoy. Es que estaba en pijama y no quería que me vieran. Así. ¿Luz o sal? ¿Qué digo? ¿La que yo quiera? Juntas ambas las dos. Por orden. Sal. Bueno, lo que tengo escrito que más me gusta de este tema de la sal es que vimos que las características principales de la sal es preservar, en ese momento que Jesús lo dijo, era preservar, servía para pagar deudas y servía para dar sabor. Entonces, es importante entender que el mensaje de la sal es dado para quienes ya recibieron el mensaje de las bienaventuranzas. Entonces, como que como hablábamos de que esto es consecutivo, entonces como que esto lo va a poder vivir quien ya haya vivido todo el proceso de las bienaventuranzas o esté dentro de ese proceso. Entonces, decía que el ser sal es pues es una cualidad que Dios como que le entrega a esas personas que han vivido las bienaventuranzas y no es un trabajo que tiene que ser grupal, o sea, es algo que yo decido hacer yo solita, o sea, no, como que no es dependiente, no me hace dependiente a los demás para ser sal. Entonces, para yo ser sal necesito estar en una iglesia donde sean sal, pues como que entendí y puse acá que es un trabajo muy mío, muy con el Señor. Eh, y que tiene que hacerse con un corazón o con una actitud que venga como resultado de las bienaventuranzas. Entonces, cuando yo paso por el proceso de las bienaventuranzas, quedo con una actitud en el corazón, ¿sí? Como con un corazón transformado. Y desde ese corazón es que se tiene que llevar a cabo la tarea de ser sal. Y como que es algo que tiene que hacerse todos los días. Es básicamente lo que tengo de la sal. Listo, entonces, sí, listo. Estaba hablando Jimena de la sal. Entonces, démosle la oportunidad a quién. A ver, venga, quién yo veo ahorita todos empiezan a salirse. A Rafita. Entonces, Rafita, ¿qué te llamó la atención o qué traes tú a tu aplicación, a todo lo que aprendimos acerca de la luz? ¿Qué es ser la luz? Bueno, ser luz, digamos que lo principal que de pronto veo es que no se esconde, sino que se tiene que poner en un lugar alto para que precisamente haga efecto. Entonces ese es el llamado, como que tenemos que estar en lugar visible para que podamos impactar, ¿sí? Esa era como una de las referencias de ser luz, obviamente, ¿dónde se pone la luz? Donde hay oscuridad. Entonces, precisamente el llamado del Señor es como a plantarnos donde hay oscuridad, ¿sí? Como que no es que ponga la luz donde ya hay mucha luz, sino es precisamente cuando hay oscuridad es cuando se necesita prender la luz. Entonces, es como esa situación donde nosotros tenemos que ir a poner la luz donde se necesita hacer luz. ¿Qué más recuerdo así? Eso es como lo que recuerdo de ser luz, a diferencia de pronto de lo que era ser sal. Listo. Entonces, pues complementando, el cristiano debe brillar en todos los campos donde el Señor lo ponga, ya sea en su trabajo, ya sea en su universidad, ya sea en su colegio, ya sea incluso en la iglesia, por la forma como vive. Sus obras deben brillar, dice. Que ahorita vamos a entrar cómo se contrapone con lo que vamos a estudiar hoy o vamos a seguir estudiando porque ese tema ya lo estudiamos hace 8 días. Luego entramos a lo que es la vida práctica del cristiano, como decía José Luis. Y entonces del capítulo 21, dice acá el título que tengo el verso 21, perdón, dice acá,
un título en mi Reina Valera que tengo acá, Jesús y la ira. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo quisiera que alguno nos ayudara a recordar algo que diga, me llamó mucho la atención de eso que aprendimos en esa tertulia. Escuchamos a Gabo y a Nata. Ay, no, que yo estoy comiendo. Hola, buenas noches. Sí, ya. Mi esposita está aquí conmigo, pero quiere estar con todos ustedes de espíritu. Bueno, una cosa en cuanto a lo anterior, haciendo como un paralelo que nos llamó bastante la atención con Natos, en cuanto a la sal y a la luz, es que como decía Jimena, es muy interesante que la sal era un tema personal, era como yo soy sal y es mi comunión con Dios lo que me hace sal. Por otro lado, la luz, Dios es la luz, pero digamos que yo no soy luz para Dios, ¿me hago entender? O sea, mis buenas obras no brillan ni me hacen más lindo ni más lúcido ante Dios. Esas buenas obras son las que son el testimonio de la comunión de que yo soy sal a través de Dios y va hacia los demás. Entonces me parece que son inversas, pero a la vez se complementan. O sea, es un equilibrio entre más cerca estoy yo de Dios, entre más sal me convierto yo, entre más sal me vuelvo siendo más parecido a Dios, eso me va a ayudar, va a ser como el aceite, el combustible a esa luz que va a ver el mundo exterior y se va a ver impactada acerca de lo que es la luz de Dios. Y esa luz finalmente, cuando pensamos en eso, recuerdo una vez que tuve una experiencia muy bonita que el Señor nos permitió ir a otro lugar muy lejos. Y una noche muy, muy, muy nublada, veíamos los faros dando vuelta a los que uno ve en las películas, y es muy interesante que siempre se ponen en lugares donde hay mucho riesgo de que de pronto una embarcación llegue ahí en calle o pueda causar daños significativos, y los faros van guiando el uno, pero uno va alumbrando al otro y el otro al otro hasta llegar al final de la playa y salir a mar abierto, lo que le va a dar, por más oscura que esté la noche, por más nublado, si ellos seguían y van siguiendo la luz, van a llegar a mar abierto. Pienso que nosotros en las tormentas y en la nubosidad de muchas personas somos ese farito que a veces decimos, no, pero es que yo no brillé tanto como quería, no, es que yo no fui el estelar. No, nosotros a veces tenemos que hacer solamente ese flash que va y vuelve. Y ya, eso fue tu propósito. Ese fue el uno más. Y como que tú das la luz y alguien más adelante toma esa luz y la replica. Y otro más. Y finalmente no es nuestro deber brillar, no somos un bombillo permanente. Somos ese faro que en el momento exacto que Dios pone la luz para esa persona y lo va a guiar al mar abierto, que sería llegar a Dios salvo y seguro. Entonces me parecía como muy bonita esa parte. En cuanto a tu pregunta, ya la olvidé por completo. Pero la parte de cómo se hace la ley de Jesús y el cumplimiento. Ok, la parte de Jesús y el cumplimiento. La parte de Jesús y el cumplimiento de la ley. ¿Perdón? No, di lo que vas a decir. No, iba a decir eso, que pienso yo que el cumplimiento se nos da en eso. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros hemos sido llamados con respecto a sus dones. Algo que a mí me enamoró personalmente de Casabresca y con algo que me cala a mí en lo profundo, es entender eso de que Dios no está interesado en cambiarme a mí. Dios está interesado en hacerme salvo a mí. Pero Él me hizo así, jocoso, a veces un poco imprudente, pero a Él le gusta mi personalidad, Él me dio esa personalidad. Entonces es muy lindo decir como, o sea, yo... Amén, hermano Gabo. Tú le gustas a Dios como eres. Entonces es muy bonito no sentirse, porque el amor humano es muy condicional.
Yo te quiero, pero tú me haces esto. Yo te quiero, pero si tú me haces sentir de cierta manera. Papito Dios dice, no, yo te amo porque yo te hice. Punto final. Ahora quiero que tú me ames. Entonces es lo bonito, que es como lo recíproco. En ese orden de ideas me parece muy bonito. Al principio, cuando yo vi, aunque no está ahorita con nosotros, de pronto ustedes los conocen, y si no, después les compartimos fotos de nuestro amigo Orejitas, de Duan. Duan es una persona que no es fácil de digerir a la vista a primer impacto. Ahora menos escucharlo compartiendo de Dios. Y al principio yo como que decía, wow, o sea, ¿qué podría yo aprender de este chico? Yo venía de un ámbito demasiado religioso. Después de compartir con él y ver que él con su personalidad y ser como él ha sido, y pues la historia que él ha tenido, es su oportunidad de brillar y es la luz que impulsa ese faro que va a llevar a otro a Dios, me parece algo hermoso. Volviendo al tema, no me he ido, sino que simplemente quería hacer como ese paralelo, y pienso que se le da continuidad al mismo tema. Estoy en comunión con Dios, entiendo que Él me ama como soy, eso me permite ser sal, eso alimenta mi luz, y con esa luz que yo tengo puedo ser un destello del reino de los cielos que va a guiar a otra persona a que se encuentre con Papito Dios. En ese punto pienso yo que es donde se hace efectivo el evangelio, es donde nos volvemos prácticos, en donde no es como la liturgia, vamos a la iglesia, diezmamos, cantamos, aleluya, aquí se canta, aquí se ora, se lava a Dios a toda hora, yo tengo fuego, pero entonces no es como lo de siempre, como de, no, es que esto se hace así, y si no, no estás haciendo la obra del Señor. Salir a compartir un tinto, salir a compartir un caldo, decirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Y no siempre es como que sí es bueno compartir mi alegría, pero a veces como que las personas totalmente exitosas en cierto modo fastidian, porque si tú estás teniendo un día pesado y alguien llega como que no, tranquilo, eso no es nada, no, aleluya, gloria a Dios, todos son éxitos y en nombre de Dios vamos para adelante, uno dice como que me alegra que Dios te bendiga, pero en este momento yo me siento frustrado, y tener a alguien que diga, oye, estuve donde tú estás, tengo este problema, me dolió esto a mí también, y Dios me sacó de esto, es decir, como esta persona entiende lo que yo estoy pasando. Entonces es eso, pienso yo que esa parte es lo que Dios me ha permitido a mí vivir, me permite a mí, como ser humano en este mundo físico, compartir esas dolencias humanas con otra persona, pero entendiendo que hay un mundo espiritual en el que debemos llegar, y también es el ámbito en el que debemos movernos. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis necesidad, pero tranquilos, no pasa nada. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y cuando nosotros vamos a donde una persona y le decimos, oye, mire, yo también he fracasado y tengo una lista de fracasos, y si yo me alejo de Dios, voy a repetir los mismos y aún peores. Y ahora que tú estás a tiempo, podemos caminar juntos y nos ayudamos y vamos hacia Papito Dios. Pienso que esa es la parte vivencial, o es lo que hemos aprendido a través, no solo de esta tertulia, sino de todas las demás. Gracias por la oportunidad, como diría mi amigo Pollo, y mi esposita les quiere decir hola. Listo, sí, muy chévere la analogía, decía aquí Aldito. Y Natica, ¿vas a opinar algo acerca del versículo 21 del enojo? Creo que es que en esa no llegamos a tiempo, pero creo que era como la manera en que reaccionábamos, también es como la manera en que mostramos que tenemos a Dios, ¿no? Porque no podemos dejarnos llevar como por nuestros impulsos, y simplemente responder a eso. Entonces, creo que también hablábamos de lo de ojo por ojo, diente por diente. Entonces decíamos que no podemos responder con mal al mal, sino al contrario, tenemos que demostrar que estamos en Dios, que tenemos una buena comunión con Dios, tratando de responder de una buena manera. Sí, amén. Amén, Nathan. Creo que José Luis quiere complementar algo de esa parte. Sí, señora, gracias. Pues me acuerdo que aquí en mis anotaciones tengo que nosotros mirábamos que necio venía de una palabra griega que dice raká, y es una exclamación de desprecio e insulto empleado por los judíos. Entonces decía hablar de una manera despectiva o con desprecio acerca de alguien. También mirábamos que en Efesios
4:26 dice el Señor, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces hablábamos ese día que nosotros nos podemos airar, nos disgustan cosas o nos puede dar mal genio, pero ya de ahí, ya de ir a esa, como miramos aquí en la palabra griega, raká, que es lo que habla aquí la palabra, esa era ya, digamos, a ir a despreciar o a insultar o a odiar o a aborrecer a una persona desde nuestro pensamiento, es lo que nos lleva a pecar, aunque no le digamos nada a aquella persona, aunque no le casquemos, aunque nada de eso, pero si nosotros permitimos eso desde nuestro pensamiento, pues ya ahí es donde ya se gesta el pecado como tal. Ya, hasta ahí. Gracias. Gracias, José. Sí, Me porque gustaría hacer una réplica de eso. uno dice, ya le voy a dar la palabra al Dito que quiere replicarle. El versículo dice, y es que hay gente cuando uno le está hablando del Señor y hay gente que dice, pero yo no he matado a nadie. ¿Acaso yo a quién he matado? Yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie. Pero Jesús dice, si usted tiene algo contra su hermano, si usted tiene un odio a alguien, usted ya pecó. O sea, ya empezó desde ahí, fue a lo profundo. Ahí que es muy importante entender por qué Jesús les cita a ellos el versículo diciéndole, han oído a nuestros antepasados, se les dijo, cualquiera que asesine será llevado a juicio. Entonces, sobre la base de eso que se dijo desde los antepasados, se tomaron la atribución de que si no mataban a una persona, no eran dignos de castigo ni de juicio. Entonces Jesús hace la aclaración y le dice, no, aun si usted le dice a su hermano que es un estúpido, usted es digno del infierno de fuego. Si me hago entender, es por eso que él hace esa ampliación, porque los judíos tienen una forma de tratarse, desde que no lo matara, pues todo bien. Sí, entonces Jesús hace esa aclaración y les dice, no, aun si le dice a su hermano, fatu, usted es digno del infierno de fuego. Sí, tremendo. Mira eso, amor. En el versículo 27 entra Jesús hablando del adulterio. Entonces, para los que no lo tienen presente, dice, oísteis, es que, mi amor, Si quieres esta versión, de eso, la nueva traducción. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y una de las cosas que es bueno recordar es el contexto. Entonces, Saulo ponía un ejemplo que me pareció muy, muy práctico y es, listo, si usted con este ojo, con el rabillo de este ojo es el que más mira así el trasero de las chicas, entonces si hace eso y dice, quítate el ojo, ¿será que con el otro ojo no puede seguir mirándole el trasero a las chicas? Con el otro ojo puede hacerlo. Y si se quita los dos ojos, ¿acaso con su mente uno puede recrear las imágenes de los traseros que vio? Entonces, con base en eso que estoy hablando, Jesús está haciendo la aclaración. ¿Por qué? Porque recuerden que en el contexto judío, para los que ya escucharon y para los nuevos, en el contexto judío, pues lo que era pecado era adulterar, levantarse otra nena siendo ya casado. Entonces eso sí era pecado, pero no era pecado darse un caldo de ojo y ser malicioso y mirar la mujer del prójimo con deseo. Entonces Jesús hace la aclaración y les dice, ustedes han escuchado que la ley dice claramente, no cometas adulterio. Entonces Jesús lo que hace es una ampliación y lo que hace es decirle, para ustedes el adulterio es que el acto mismo de irse corporalmente a dormir con otra persona. Pero yo les digo a ustedes
que aun si ustedes miran a otra mujer y la desean en su corazón, ya adulteraron. Eso lo hace para aclarar que ellos estaban viendo de manera escasa el mandamiento del adulterio. Ellos veían escaso, no, solo si me acuesto físicamente con otra mujer soy adúltero, pero puedo desear la mujer de otro, verla con deseos de imaginar. Entonces Jesús lo que hace es aclararles que lo que realmente la ley quiso enseñar era que ni siquiera desear y mirar a otra mujer con deseo, porque ahí ya se estaba adulterando, o a otro hombre, porque ahí ya se estaba adulterando. Entonces, eso es para ampliar como el contexto histórico en el que ellos estaban viendo escasamente el mandamiento. Me acuerdo que ese día hablamos de que muchos y muchas vemos televisión y decimos, viendo así los chicos con los brazos de 30 centímetros, uy, qué porquería. Y cuando alguien dice, qué porquería, ¿qué es eso? Qué porquería la que tengo en la casa. Entonces, eso es para hombres Uy, y para vea, pues. mujeres. En esta sociedad, Hombres y sí. mujeres. ¿Quién habló por ahí? Cris. Cristian. Cris, ¿qué te Acerca del acuerdas de divorcio. la tertulia del divorcio? No, paz, yo no estuve, estaba en el turno de 2:10. Ay, qué cosas. Yo me A la ver, ¿a perdí. quién le Ah, pero en mi YouTube, consu? en YouTube está grabado, ¿no? Sí, No, yo voy a nada, mirar eso. Crispo. Voy a verla, voy a verla. Sí. Dirá Ahí es donde Crispollas vemos que metidos. No ayudes nosotros, tanto, José, no ayudes tanto. No, que Bueno, a consu, entonces, a mi consu. mi consu, eso es el versículo 31 de Mateo 5. Jesús enseña acerca del divorcio. ¿Tú te acuerdas algo de lo que tertuliamos? yo creo. Yo creo que mi consu se durmió. A ver, veamos. Alice, Lich. ¿Se durmió Alice también? Está muy aburrida esta tertulia, la gente está durmiendo. No digas eso, mi amor. A ver, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Yaclán. Sí, Jacqueline. Uy, está que se casa. Ese es el preciso. Larry, ¿estás? Se están haciendo los dormidos. Nanita, Aquí estoy. aquí estoy yo. Qué pena, estaba en el baño. Señora, Dale, mi Julie. Estamos haciendo un resumen, entonces recordando acerca de la tertulia del divorcio. ¿Qué te acuerdas que te haya impactado? Le impactó mucho. Cayó impactada Juliet. Ah, Juliet está en la calle. A ver, ¿a quién le preguntamos? Alguien levante la mano. A Gabriel. ¿Está Gabriel? Gavito. Gabito. Hola a todos. Gabito que está que se casa. ¿Qué te acuerdas de la tertulia que habla acerca del divorcio, Gabrielito? Mateo 5:31. Siendo sincero, mi paz, creo que no estuve en esa tertulia también. Voy a echarle una leidita acá rápidamente, dice, listo, En la versión, esta es la versión nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, sí. Dice Mateo 5:31, Jesús menciona diciendo, han oído que la ley dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Volvamos al contexto para que los que no han estado en la tertulia y los que se les ha olvidado tomen el contexto. La sociedad judía decía lo siguiente, o en Israel, yo puedo pasarle carta de divorcio a mi esposa
por diversas formas. Entonces se había vuelto un hábito en la sociedad judía que los hombres le pasaran por cualquier circunstancia atribuible a sus caprichos la carta de divorcio a su esposa. Entonces Jesús hace una aclaración a esa conducta errónea de esa sociedad machista y les dice, no, la única razón por la que ustedes se pueden divorciar es por infidelidad, y en otra hace la aclaración de por qué dice eso, por la dureza del corazón del ser humano que no quiere perdonar la infidelidad. Porque cuando ustedes van al libro de Malaquías, Dios aclara que Él aborrece el divorcio, lo aborrece. Por eso Dios al ser humano no le ha presentado carta de divorcio, sino que antes lo reconcilió a través de su Hijo Jesús, cuando Jesús murió en la cruz por los pecadores, que somos todos aquí. Entonces Jesús hace una ampliación del mandamiento y les dice claramente, no, ustedes le dan carta de divorcio a sus mujeres por todo. Yo les digo, no pueden hacerlo y la única sería que ella haya sido infiel, y eso por la dureza del corazón de ustedes que no le quieren perdonar la infidelidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere restaurarlo todo. Entonces, aquí el Señor les deja claro a ellos que ya no queda abierta la puerta para que desbaraten sus hogares al beneplácito de su concepto de yo por esto me divorcio y por esto también y por esto y esto también. Entonces les deja claro, listo, si es por caso de infidelidad. ¿A razón de qué? Porque quien se divorcia lo que hace es enviar a su cónyuge, que ya por claridad se sabe que si tenía un cónyuge, en el caso, digamos, Diana y yo, si yo estoy con Diana es porque yo no tengo el don de abstinencia, yo no tengo el espíritu de un hombre célibe que tiene la capacidad de quedarse solo. Soy como usualmente la gran mayoría de los seres humanos, con líbido, deseo sexual. Entonces me casé, ¿por qué? Porque yo quería una compañera, yo no tenía la capacidad de quedarme solo y Diana tampoco. Entonces ahí hace la aclaración el Señor de que quien se divorcia, lo que hace es lanzar a alguien que no es célibe, su cónyuge, a cometer adulterio cuando se casa con otra persona. ¿Listo? Entonces Jesús aclara que en esa sociedad eso era por deporte, el hombre daba carta de divorcio y se conseguía otra chica. Jesús les dice no. Les aclaro que el que se divorcie, a no ser por caso de infidelidad, lo que hace es hacer adulterar a su cónyuge y adulterar también. ¿Listo? Bueno, siempre. ¿Quién está preguntando, Gabriel? Sí. Dime, Gabriel. O sea, entonces sería claro que el único motivo para divorcio sería la infidelidad, o la infidelidad también se podría perdonar. No, es claro que el Señor en otro pasaje de la Escritura dice, habéis escuchado, y habla de la carta de divorcio, y dice, pero esto fue dicho por la dureza de vuestro corazón. O sea, el Señor permite dar carta de divorcio, pero es porque en esa sociedad judía, una sociedad extremadamente machista donde la mujer no podía estudiar, no podía ejercer cargos públicos, no podía estar ser llamada por en este caso, un maestro de la ley para ser estudiante de la ley. Solo los hombres podían hacerlo. Entonces, Jesús, que está dirigiéndose a una sociedad extremadamente machista, y la nuestra no difiere mucho, les dice que el único motivo por que a esos machistas les permite esa carta de divorcio es porque es la dureza del corazón de ellos que no quieren perdonar a su esposa que falló. Ahora, o su esposo, porque pues en nuestra sociedad que está occidentalizada, entendemos que hoy en día eso se va de lado y lado. Pero el deseo del Señor es que perdonemos a nuestro cónyuge. Tengan en cuenta la aclaración en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice la recomendación de los maridos a las esposas.
maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si tengo que amar a mi esposa Diana como Cristo amó a la iglesia, la pregunta sería, si amo a Diana como Cristo amó a la iglesia, ¿no le tengo que perdonar a Diana las faltas que apenas naturales de la condición humana mi esposa cometa? Sí. Les pregunto, ¿la iglesia aún le ha fallado y le ha sido infiel a Dios? Sí, la iglesia le ha sido infiel. Entonces, cuando Jesús le da por el Espíritu Santo esta enseñanza a Pablo de que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia, está diciéndonos que en el caso puntual donde se diera el doloroso escenario de la infidelidad, aún nosotros los esposos tendríamos y tenemos que perdonar a nuestras esposas si nos fallan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido infieles con el Señor y el Señor nos ha perdonado. ¿Acaso esto le abre la puerta a una puerta trasera para que esto se dé como un escenario de infidelidades en donde el esposo tiene que perdonar ese tipo de conductas? Con seguridad, lo que está aquí aclarando no es que haya una puerta trasera para esas conductas, porque si una esposa que de verdad ha tenido un encuentro real con Cristo, de verdad es una verdadera convertida, de verdad su vida es la habitación del Espíritu Santo, pues no concibe la idea de apartarse de Cristo esencialmente, cayendo en el pecado del adulterio, que es un pecado que destruye terriblemente a la persona. Entonces, si es una verdadera convertida, nunca, ni si él es un verdadero converso y ha tenido un encuentro con el Señor, al escuchar esta tertulia, lo último que vendrá a su mente es, ya sé que si adultero me tiene que perdonar. Si eso es lo que está en la mente de los que escuchan, con seguridad ni se ha arrepentido, ni ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, ni es un hijo de Dios. Aldito, y es que se puede malentender, y ya que hay personas nuevas, anoche estábamos hablando con las chicas de la sujeción y de la ayuda idónea, y entonces una de las chicas decía, ¿y si nos pegan, si nos golpean, si nos tratan mal? Decía ella, ¿y si nos son infieles y nos pegan? Entonces ahí vale la pena, con base en este versículo, responder esa pregunta también. Es importante aclarar que el Señor nunca deja por fuera ningún parámetro jurídico de la sociedad. El Señor nunca le está diciendo al creyente que no apele a los parámetros jurídicos del país donde vive. Nunca. Cuando tú lees la Biblia es clara, y el apóstol Pablo también por el Espíritu Santo es enseñado que no está la espada en la punta del soldado, sino para imprimir respeto. Que la ley es buena para los que, ¿qué? Adulteran. La ley es buena para los que la cumplen, pero la ley es mala para los que la infringen. Entonces es claro, y tenemos claro, que la ley Dios la permite, y la permite como un parámetro que le permite ser juzgado a quien infringe la ley. Nosotros como creyentes no estamos ni por encima de la ley, sino estamos sujetos a la ley, tanto a la ley como ciudadanos, como a la ley del Señor a quien nos sujetamos por amor a Cristo. Entonces, si una mujer es golpeada por su esposo, debe ir a la ley que la ampara socialmente para que ese hombre golpeador tenga una serie de querellas y una serie de llamados de atención de la ley que cobija a la mujer y le dice a él, si la vuelve a golpear, usted se va a ir a la cárcel, porque la ley lo que hace es ponerle a ese hombre una serie de parámetros para que no golpee más a su esposa. En el caso puntual donde ella dice, aunque él es un golpeador, yo o conservo la esperanza o estoy tan enamorada que voy a permitirle que lo haga, que yo desde el punto de vista totalmente personal le digo, nunca toleren un golpeador, porque un hombre golpeador no tiene una expresión ni coherente ni razonable del amor. Vaya a la ley, a lo jurídico. Si lo jurídico no la defiende, si el gobierno no la defiende, pues claramente el apóstol Pablo escribe una carta para situaciones en donde el hombre es un golpeador. Y él dice, ustedes no han sido llamados a servidumbre, sino a libertad los ha llamado Dios. Ustedes no han sido llamados a esclavitud.
Y si la persona inconversa no conviene vivir con ustedes en santa paz, pues sencillamente no se quede con su cónyuge, pero quédese solo, porque si se casa adultera. Es que ese es el compromiso grande cuando uno dice yo me caso o cuando usted dice yo tomo a esta mujer por esposa. El que tiene una mujer y la toma por esposa sin haber ido a una institución jurídica como cuando vamos al casamiento por lo civil. El que no ha ido por lo civil y el que no ha ido delante de un ministro para casarse, si tomó a una mujer con ella, usted ya es un cuerpo con esa mujer, porque la Biblia dice que el que se une en la intimidad con una mujer es uno con ella. Pero eso hay ¿Qué que le pensar. toca aclarar ahora? Que delante de Dios aún no ha sido obediente en llevar eso al parámetro jurídico, porque en Colombia se constituye una pareja a través del casamiento por lo civil y se constituye delante del Señor frente a un ministro del Evangelio. Le falta hacer esas dos cosas, pero ya la tomó por mujer. ¿Por qué? Porque no estamos presentando una puerta trasera para aquellos que se creen con descaro, que pueden decir, no, es que yo no me he casado ante el Señor ni me he casado. ¿Y cuánto lleva viviendo con ella? 1 año, 6 meses, ya le hizo el amor un montón de veces, se sació de ella, degustó de esa mujer hasta que más no pudo, pero no me he casado. Entonces está buscando, sí, claro, se ha saciado de ella, ha usufructuado de ella el tesoro que tiene una mujer, que es brindarle su cuerpo a otro hombre y brindarle su vida íntima y servirle a ese hombre y ese hombre a ella. Y muchos creen que se está dejando una puerta trasera para que como no se ha instituido eso delante de una institución jurídica o una institución eclesial, entonces puedo seguir buscando. Porque ya me di cuenta después de hacerle 200 veces el amor, porque eso cuando uno recién se casa, uno hace el amor como come, así como come, desayuno, almuerzo y comida. Entonces ya después de haberle hecho el amor 200 veces, dice, no sé si es mi idónea, Estoy descarado orando. y Yo estoy sinvergüenza. orando a ver si ella sí es. Entonces así no es, porque el Señor nunca, nunca en su palabra nos va a dejar una puerta trasera, ni para huir de nuestras responsabilidades, ni para pecar, jamás. Sí. Entonces Y por eso es muy eso, ¿no? importante pensar los solteros, ¿no? O los, no sé, los separados, porque que llegaron a Cristo separados y pues de pronto se presenta ahí la oportunidad y conocen a alguien, bueno, todo el tema, pensarlo bien y fijarse, porque ya cuando uno se casa, pues la idea es pensar en que todo debe ser restaurado Todo. y que no hay una puerta trasera, como decía Aldito, para el divorcio, pues porque ahí entra la siguiente parte de este recorderis y es los juramentos. Y es cuando uno jura, y cuando uno va y se casa con alguien, uno jura ante un altar, ¿no? Y uno se compromete y dice, me comprometo a serle fiel, hace uno un poco de votos y dice, te amaré toda la vida, y entonces ahí entramos a la parte de los juramentos, pero démosle la oportunidad a alguien ahí que hable. Yo vi que por ahí Lucecita está. Mi Luz. Buenas noches. Hola, señora neoyorquina, ¿cómo estás? Ay, bien, me excuso por haber llegado tarde. No te preocupes, Lucecita, estamos recordando, está chévere este brochazo ahí para recordar y volver a retomar. Lucecita, de la parte de los juramentos que tertuliamos, ¿qué recuerdas? Bueno, recuerdo que hablamos sobre que se había perdido que debería bastarse el solo con dar la palabra, ¿no? Que si uno dice, me comprometo, yo voy a hacer tal cosa, que se había perdido esa parte, ¿no? Que mucha gente recurría, era más bien como a jurar, pero que no debía ser así, sino que si uno, como dice la palabra, ¿no? Que tú sí sea sí o que tú no sea no, pero no es como sacar excusas porque ya la gente no cree en la palabra que uno le da. No, yo le prometo sin necesidad de jurar. Entonces, aprender que realmente la palabra que nosotros damos, pues que la gente pueda tener esa confianza
de que lo que nosotros estamos diciendo lo vamos a hacer o se va a cumplir o si damos una fecha, qué sé yo, pero no que tengamos que estar jurando porque el Señor no le agrada eso. Eso es lo que recuerdo, esa pequeña parte de la parte del juramento. Ok, ¿alguno de ustedes, amigos, recuerda el contexto de por qué Jesús le dijo a la sociedad judía y con toda seguridad la nuestra esto sobre los juramentos? Alguien que levante la manito. O sea, ¿qué costumbres tenían los judíos con respecto a los juramentos? Sí, el Valdría la contexto. pena como leer el versículo ahí. Voy a leerlo para que entren en la La refrescancia. refrescación. La refrescancia. Dice sobre los juramentos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Dale, José Luis. José Luis. José Luis. Sí, señor. Pues es que los fariseos estaban acostumbrados a jurar y hacer una serie de juramentos todos complicados y asimismo enseñaban a las personas a hacerlos y que pues si la persona no lo hacía pues no era como válida su palabra o no era válido el contexto o el argumento que estaba diciendo para cierto tema en específico. Entonces el Señor Jesucristo, viendo cómo ellos enseñaban mal a las otras personas, de que para poder respaldar lo que decían o para que le creyeran a la persona, tenían que jurar. Y el Señor les dice con esto de que no jurarán en vano ni por lo que acaba de leer Aldito, él les dice que no hay necesidad de jurar por nada, ni por Dios, porque no hay necesidad. Si mi palabra es verdad, no tiene por qué uno decir, se lo juro. Y eso escuchamos mucho, ¿no? Escuchamos es que, se lo juro por Dios, le juro que yo sí hice esto, le juro que yo dije aquello, le juro que no sé qué. Entonces, no hay necesidad, porque es que lo que es de más de nuestra palabra ya da mucho de qué pensar. Entonces, como el Señor nos enseña a tener una postura firme en cuanto a la verdad y que nuestras palabras tienen que ser, primero que todo, mi conciencia debe estar filtrada por la palabra del Señor. Y si está así, entonces yo no tengo por qué respaldar con un juramento mis dichos o mis palabras. Entonces, eso es el Señor lo que enseña allí, de no jurar, porque lo que es de más de ahí, de nuestra palabra, pues ya da mucho que pensar. Gracias. Me gustaría complementar algo de Joseto. Una de las cosas que pasaba en la sociedad judía es que los judíos, si no juraban por el Señor, rompían sus promesas. Solo cumplían las promesas que hacían si juraban por Jerusalén, por el templo, juraban por el trono de Dios o juraban por Dios mismo. Si no, el juramento no se hacía por Dios, por la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos no cumplían lo que habían dicho. Entonces Jesús entra a corregir diciéndoles primero, no juren por el cielo porque es que el trono de Dios, no juren por la tierra porque es el estrado de sus pies y tampoco juren por Jerusalén porque es la ciudad santa del Señor. Primero no juren por eso. Y les hace la aclaración de que se basen en que la determinación de cumplir lo que dicen
es lo que van a hacer, porque habían caído en la trampa de la mala enseñanza farisea, en donde si no juraban por Dios y por esas cosas que mencioné, no cumplían sus juramentos y los rompían los acuerdos de negocio, rompían las promesas que hacían. Si no ponían a Dios como testigo, para ellos cualquier promesa se podía romper y quebrantar. Entonces el Señor les quita del camino, primero, el jurar. Segundo, les quita de poner como testigo al cielo, a la tierra o aún a la santa ciudad de Jerusalén. Les quita todo el camino y les dice, sea sí o sea no. Si le suman a eso, a su sí o a su no, eso ya proviene del maligno o de mal procede, en otras versiones lo dice así. Dale, Rafita, dinos. Que yo quería complementar de pronto como ha aplicado y la importancia porque el Señor mencionaba esto es como en una sociedad que institucionaliza la mentira como algo cotidiano, el creyente, porque recordando que es un mensaje es para los creyentes, ¿no? Sería muy difícil que se cumpliera para una persona que recién está llegando, que no ha nacido de nuevo. Entonces, para el creyente tiene que ser un fundamento, su palabra, y que siempre nos examinemos, pues eso, como que así sea en lo más básico que yo, si tengo que recurrir a la mentira o a reafirmar con juramento lo que estoy diciendo, entonces puede ser que yo mismo esté fallando porque yo estoy creyendo que no voy a cumplir eso. Entonces también me examino si lo que estoy diciendo soy capaz de cumplirlo o mejor no lo hago para no tener que jurar, pues. Muy bien, gracias, Rafita. Listo. Como cuando uno hacía así por Chuchito, te lo juro por Chuchito. No, y esto es algo que les aconsejo. Nosotros con Dianita llevamos un par de años ya moviéndonos en el ámbito de los negocios. Y siempre que vemos una persona que se alarga en el histórico de su prestigio para cerrar un negocio, con Nanita nos damos cuenta que esa persona está tratando de ponerle peso a su prestigio para que se cierre el negocio y para que uno no dude de ella. Cuando una persona hace ese tipo de cosas, dude mucho de esa persona. Dude mucho y cuídese mucho, por favor. Vea, esto es para creyentes y la vara, cada vez. Jesús enseña acerca de la venganza, Mateo 5, verso 38. Alguno de los amigos que nos traiga recorderis lo que estuvimos haciendo. Como la oportunidad, Adrianita. Adrianita, ¿te acuerdas de algo de la tertulia de la venganza? Hola, buenas noches. Este creo que fue como hace 8 días, no, hace 8 o 15 días, algo así, hace 15 días creo. Sí, donde se hablaba de ojo por ojo, ¿verdad? Entonces, pues, eso era lo que enseñaban anteriormente, ¿cierto? Pero pues Jesús decía que no debía ser así. Pues que uno no debía solo orar por sus amigos, sino por sus enemigos. Sí, es así, es que no me acuerdo muy bien. Y pues bueno, rápidamente les voy a contar algo que me sucedió. Esto creo que fue hace 15 días. El viernes vimos esa tertulia y el sábado a la madrugada robaron aquí a la vuelta de la casa a mi tío. Entonces, pues yo escuché los gritos y me asomé por la ventana y yo lo vi a mi tío y yo, tío, ¿qué pasó? No, que me robaron. Y yo, entonces yo me vine y me puse los zapatos y me puse un pantalón y yo, malditos ladrones desgraciados. Y yo, uy, no, bueno, yo salí muy brava. Y entonces llegando a la puerta de allá de donde mi mamá, estaba mi mamá y mi prima, y yo les pregunté y me dijeron, no, que robaron unas muchachas por allí. Y yo, pero a mi tío no lo robaron. Yo, entonces ya como que me tranquilicé, yo, ay, pobrecitas las muchachas, que Dios las ayude, que Dios las bendiga, no, pobrecitas, no sé qué, bueno. Entonces yo me senté a trabajar. Y yo le escribí a mi prima y le dije que si ya había hablado con mi tío y me dijo, no,
Yo le dije, cuando hable con él, debe ser que está en la calle todavía y por eso no le contesta. Cuando hable con él, pues me avisa. Me dijo, bueno. Al rato llegó mi tío todo desesperado que la ruta lo había dejado, que le tocaba sacar el carro para irse para su trabajo. Entonces le dije, tío, ¿usted lo robaron? Me dijo, sí. Entonces otra vez como que volvió ese sentimiento como de rabia, como de, uy, estos hijos de madre ladrones, no sé qué. Entonces, bueno, ya mi tío se fue y yo seguí trabajando. Eran como las 5:30 de la mañana. Entonces el Señor me traía a la memoria lo que habíamos aprendido en la noche anterior. Y yo, oiga, sí, Señor. Yo decía, claro. O sea, en el momento, yo, uy, estos desgraciados, no sé, que no tienen perdón. Cuando yo, Dios mío, sí, perdóname porque pues eso no se hace. O sea, yo le decía, Señor, perdónalos más bien. Yo empecé a orar ahí por los ladrones. Yo, bueno, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Bueno, tal vez sí lo saben, pero no lo ven como realmente es como con gravedad, ¿no? Entonces yo empecé a orar por ellos y yo, uy, Dios mío, tenaz el corazón de nosotros como es. Cuando yo supe que era para las muchachas, ay, no, sí, pues que el Señor las bendiga, no sé qué, pero cuando supe que era mi tío, uy, como que el corazón se le llena a uno como de... Entonces, pues por eso recuerdo que fue hace 15 días. ¿Alguien más va a hacer un aporte? A ver, yo veo las manos levantadas. A ver. Oiga, Laura está como dormida hoy, ole. Cecitar, a Por lo que ver. ya es tarde. A ver, Cecitar, te escuchamos. César Triana, ¿qué te acuerdas sobre la tertulia de la venganza? César, descongelado. Es que la señal, por lo que tiene que subir hasta el Egipto, llega cansada. Venganza. Qué difícil es uno de verdad orar por los enemigos, la gente que uno no quiere, la gente que le hace daño. Pero recuerden que el contexto sobre el cual Jesús habla a la sociedad judía de ese momento y a la gente que está escuchándolo, a esos creyentes, es porque hay una malformación en la interpretación de ese principio. Cuando ellos interpretan, Jesús dice esto. Leo la palabra, dice, han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quita la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no le des la espalda a quien te pidan prestado. Recuerden que esta es una sociedad, la sociedad judía a la que Jesús está hablándole. Estos nuevos creyentes que están escuchando este mensaje vienen de una malformación ¿de quién? De los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley. ¿Cuál es? Una sociedad de venganza, una sociedad de ojo por ojo y diente por diente. Y no están entendiendo lo que Jesús está diciendo realmente y es, si estás pidiéndole el ojo a tu hermano, piensa que va a rodar primero el tuyo. O sea, todo lo empezaban primero allá, ¿sí me hago entender? Todo empezaba era con el otro, haciéndole al otro, no pensando que cuando piensan en cobrarle a otro, están hablando de que el primero que va a pagar es usted. Entonces Jesús está corrigiendo en esta sociedad el deseo de vengarse todo el tiempo y de cómo la venganza es una cadena interminable. Y cuando Jesús empieza diciéndoles a ellos que si alguien le da una bofetada, pues le ponga la otra mejilla, lo que está es poniéndoles el extremo a una sociedad que había ido al otro extremo, al extremo de la venganza, y le está mostrando la otra cara de esa misma moneda donde le dice, ustedes están viendo es el extremo de la maldad, o sea, ustedes están en el punto donde es una sociedad de odios interminables y está diciendo, si me quita, le quito igual, y cada uno apelaba a su visión personal de
de cuánto debía pagar el agresor. Entonces, una de las cosas que aquí estamos viendo es algo que también Saulo trató y lo contó, y era que en esa época, tengan claro que el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano conquista a los judíos, el Imperio Romano ya tiene 700 años de historia encima. O sea, cuando Jesús nace, ya el Imperio Romano tiene 700 años de historia de haber sido establecido. Tiene un poderío militar que tiene arrasado todo el mundo antiguo. O sea, hablamos de Europa, Asia, y también hablamos de abajo, Alejandría, de África. Entonces, ese Imperio Romano iba por los caminos con sus soldados y sus legiones de soldados y veía a las personas de cualquier tipo de nacionalidad y le decía, cargue esto, y la persona tenía que obedecer a ese soldado romano que le decía, cargue esto, y lo ponía a cargarlo por una milla. Una milla son como 1.600 metros, creo, 16 cuadras más o menos. Verifíquenlo de todas maneras. Y Jesús lo que le está diciendo es, si ese soldado romano le dice a usted que cargue eso durante esa cantidad de metros, pregúntele después si quiere le ayuda a cargar otra milla. Eso es lo que Jesús está diciendo. No solamente ayúdelo, no solamente obedézcalo, sino pregúntele si le puede seguir ayudando. Es algo totalmente inconcebible para nuestra mente carnal y pecaminosa, pero es totalmente aceptable para el hombre y la mujer nacido de nuevo. Sí. Yo pongo como ejemplo algo que nos pasó con Dianita, y fue que un día, quien fuera en algún momento un socio nuestro, nos desfalcó 120 millones de pesos. Y lo que el Señor me dijo a mí fue, perdónelo y dígale que como él quiera, usted quiere, no le haga reclamos de nada. Y yo no le hice reclamos de nada, le dije, como usted quiera, yo quiero. Dios va a ser el juez entre usted y yo. Tiempo después, yo terminé 1.609 kilómetros. Metros, no pueden ser kilómetros. Metros. 16 cuadras. Entonces, imagínense que eso es cargarle la carga a una persona, llevar la carga a una persona 16 cuadras a 40 grados centígrados, que es el sol del Medio Oriente. Entonces era como complicado decirle, si quiere le llevo eso, los otros siguientes 1.600 métricos, las otras 16 cuadras, pero vuelvo al contexto. Y entonces Dios me dice, perdone a ese hombre y dígale que entre usted y él yo voy a ser el juez. No le reclame, no le pelee, no se vaya a agarrar con él, Aldemar. Y yo le digo al Señor, me cuesta horrores, pero con tal de hacer lo que usted me dice y de ver lo que usted va a hacer, yo lo hago, Señor. Así lo hice, llegué a la oficina, le dije, entre usted y yo Dios va a ser nuestro juez. Y me fui de allí con un acuerdo, tal vez el peor acuerdo que puede tener una persona a la que le han quitado tanto dinero. No lo demandé, no lo llevamos a juicio por una instrucción puntual del Señor. Luego, puntual, no es un llamado a la impunidad, tengan claro eso. Yo lo hice porque yo oré primero y el Señor me dijo, vas a hacer esto. Ok, lo hice. Y porque desde el punto de vista legal yo no tenía documentación para poder imputar cargos jurídicos en la defensa mía. Si no, lo hubiera hecho. El caso puntual es que 15 días después está este hombre por una confusión del sistema legal colombiano, imputado en cargos de un desfalco de 60.000 millones de pesos. Y este hombre va a ir a la cárcel distrital. Y cuando yo veo a este hombre, él salía o sale con mi hermana, veo a mi hermana llorando por la calle mientras va en su carro y le pregunto qué le pasa y mi hermana me dice, esta persona está en la cárcel. Y me dice, le ruego que me ayude. Y le digo, déjeme oro y le pregunto a Dios. Si él me dice que yo vaya, yo voy. Ella sabía del asunto que había sucedido. Y le digo al Señor, literalmente, en un momento, hace un minuto, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso me dice, quiero que vayas. Y yo voy a aquel centro de detención
y estando este hombre en la prisión, me mira y desde la prisión grita cuando me ve en la distancia, le ruego que me perdone, le ruego perdóneme por favor. Y el Señor me dice, perdónalo porque yo te encontré a ti así, esclavo, prisionero, y yo te perdoné. Y yo lo miro y se me vienen las lágrimas cuando el Señor me habla al corazón, que es mi mente, y me dice, perdónalo porque te perdoné. Y yo empiezo a llorar y le digo, yo te perdono, no ha pasado nada. Y este hombre allí desde la reja me dice, te ruego que me ayudes. Inicié una obra, cerré el contrato y me van a demandar porque el contrato se cerró ayer. Yo tenía que empezar la obra hoy. Yo no estoy allí. Le dije, déjame tomarme un tinto con el Espíritu Santo y le pregunto al Señor qué debo hacer. Y estando allí tomándome un tinto en la época que tomaba tinto, qué rico, le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Le ayudo a este hombre y él me dice, ayúdalo y es la última vez que tú vas a tener una afiliación de negocios con ese hombre, pero ve y ayúdalo. Y el Señor me dice eso y voy y le digo, ok, te voy a ayudar. Y mientras iba de camino a decirle lo que el Espíritu Santo me había dicho, el Espíritu de Dios me dice lo siguiente, me dice, ese negocio no va a dar ni un peso de ganancia, no te va a dejar ganancias, Aldemar, vas a pagar todos los empleados, no va a producir una quiebra, pero no va a dejar ni una ganancia. Y yo le digo a ese hombre cuando llego al penal a visitarlo, le digo, lo voy a ayudar porque el Señor Jesucristo me dijo que lo ayude. Pero ese negocio, me dijo él, no va a dejar ni un peso de ganancia, ni una utilidad, pero simplemente va a poderse ejecutar. Y él se queda mirando y me dice, bueno, estoy ejecutando, es un edificio el que hice allá en el barrio Santa Isabel, y cuando termino la obra, no queda ni un peso de ganancia, pero el Señor me dice esto, ahora quiero que le regales 2 millones de pesos para el abogado. Y entonces ahí vi esto que el Señor está diciendo, que nos pasó a Diana y a mí. Sí. No solo nos hizo daño, no solo lo ayudamos, sino que el Señor nos puso a irnos la segunda milla y nos dijo, quiero que le regales 2 millones para el abogado. Y así lo hicimos, ¿no, baby? Juan Pablo, ahí le envió esta plata para el abogado. Entonces, eso que sucedió en ese momento, creo que fue el parámetro en donde nos tocó irnos la segunda milla. Yo no sé cuál sea su segunda milla. Yo le digo la verdad, yo no quisiera que me vuelva a pasar nunca más eso. Nunca más, la verdad. Yo no sé si a usted le toque, a nosotros ya nos tocó. Sí, estamos hablando de una actitud del corazón, ¿no? Que como decía Aldito, no es un llamado a la impunidad de los cristianos, que frecuentemente escuchamos cosas como, eso se lo dejó a Dios, ¿cierto? Total. ¿Y por qué no lo demandó? ¿Y por qué? No, eso se lo dejó a Dios, sino porque para eso están, volvemos y decimos, los tribunales, los jueces, todo este tema, pero él está hablando, la legislación está hablando de que usted no guarde rencor, de que usted y yo podamos perdonar, podamos orar, porque pues podamos ver, recordando que esas personas no tienen al Señor. Entonces es el pecado que hay en cada cual que hace que procedamos así cuando no tenemos al Señor y pues muchas veces cuando lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a continuar ya entrando más en materia lo que empezamos hace 8 días. Sí. Y dice, entramos al capítulo 6, versículo 1. ¿Sí ven cómo nos adelantamos? Pero no, faltaría que alguien allá, cualquiera que se acuerde, recuerde lo que Jesús enseña de amar a los enemigos. Esto era sobre la venganza. Pero ahí, bueno, sí, Jesús enseña sobre amar a los enemigos. De pronto Juli, que lo veo ahí. Juli Panzas. Hola amigos. Espera que acá estamos buscando nuestros apuntes. ¿Los tenían listos? Uy, no, qué cosa. No, espere que es que acá Uy, estamos. no. ¡Tarán! Qué oso. Yo quería hacer, digamos, un aporte con lo que terminaba Nana, y era con el tema de siempre entender que no es mi enemigo, sino es el pecado el que obra en esa persona, el que lo lleva
a actuar de esa manera. Entonces, como maldito pecado, pues lo que siempre decíamos. Y el otro punto era que así como lo que se hablaba de no era como que el cristiano es el cochecito de todo el mundo, sino que como Jesús cuando le dijo al, al soldado que lo golpeaba que ¿por qué me pega? Es como el cristiano claramente levanta su voz frente a las injusticias y pone su voz frente a la sociedad como ciudadano, pero también el cristiano cuando entiende que no es la persona, sino es el pecado que obra en esa persona, entiende que debemos amar a nuestros enemigos y que aunque nos cueste de esa manera, pues el llamado es a aún hacer más por alcanzar ese, como ese tope. Ya. Amigos, gracias, Rafita. Uy, ese Rafa es el Rafa. Pa, pa, pa. Cuando Jesús da el mensaje de amar a los enemigos, crea una, entre comillas, una controversia de algo que los judíos interpretaron mal, y es que interpretaban el juicio de Dios con odio. O sea, ellos interpretaban que el juicio de Dios era odio, ¿sí? Y interpretaban el ojo por ojo, pues mal. O sea, yo entendí el ojo por ojo de una manera diferente, ellos lo entendieron también diferente, ¿sí? O sea, odiar a los enemigos, pero pues jamás se hizo eso porque pues la palabra dice que Jesús dice, yo no vine a contradecir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces, cuando él habla que amar al prójimo, habla, habla de un segmento general y, y pues obviamente da la alusión de que es muy fácil amar pues una persona a una persona que uno quiere. Es muy fácil amar al amigo, a la familia, es muy fácil amar. Hasta los malos hacen eso, hasta los malos le dan cosas buenas a su familia. Pero la cuestión está en amar a los que uno no quisiera amar. Y el prójimo es algo que se generaliza en toda la humanidad. Es amar a todo el mundo. Y cuando uno ama a todo el mundo, pues ahí es cuando ya cuesta. Entonces, digamos que se rompe como ese paradigma. No es que Jesús vino a contradecir el Antiguo Testamento. No, lo que pasa es que desafortunadamente la ley judía tenía una comprensión de lectura a su conveniencia, decir, no, Dios está a nuestro favor, y como Dios está a nuestro favor, pues va a coger a todas esas manos y taca, 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 taca. Diría Michael, eso los coge y ta, 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 ta. Pero pues no era así, no era así. Y otra cosa chévere de ese es que dice que esa es una tarea que el Espíritu Santo nos lleva a hacer todos los días. Y llegamos a la conclusión de que lo que nos hace ser verdaderos cristianos ante los ojos de los demás no es decir que somos cristianos, sino poner en práctica la palabra. Y si la palabra dice amar a los enemigos, cuando lo hagamos, ahí la gente se va a dar cuenta que somos cristianos. Fin del comunicado. Gracias por la oportunidad. Y orar por esas personas para que conozcan al Señor, porque pues esa es la raíz por las cuales lastiman, y muchos nunca piden perdón porque ni han caído en cuenta que lastimaron, sino dicen, yo soy así, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Entonces nosotros lo que debemos es orar para que ellos conozcan al Señor. De hecho, dice claramente por qué se tiene que orar más adelante en una aclaración del apóstol, una ampliación del apóstol Pablo sobre eso, y dice que se debe orar por esas personas para que Dios les conceda que se arrepientan. Bueno, son las 10:30, entonces 10:20. A las 10:30 vamos a terminar esta noche. Entonces, seguimos, vamos a leer entonces el versículo que sigue y dice. ¿Te leo? Sí, mi amor. Dice el capítulo 6 de esa misma enseñanza que Jesús hace. Estamos hablando de Mateo capítulo 6. Jesús enseña acerca de dar a los necesitados. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pase necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad.
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué Entonces ahí, interpretación tienen ustedes sobre eso así? En esta sección vamos a preguntarles qué interpretación tienen ustedes de este pasaje, pero tiene cada uno 2 minutos para que nos... recordando que hablamos que parecía que se contradecía con donde dice ustedes son la luz del mundo. Entonces Que los dice, hombres vean sus buenas ¿y yo obras. cómo voy a hacer para ayudar a alguien, para hacer la luz del mundo, si no lo puedo decir? O sea, si la gente no puede ver que yo hago buenas obras, si cuando ayuno me tengo que lavar la cara para que nadie vea, si cuando oro tengo que cerrar la puerta, lo que dice más adelante. Entonces, ¿cómo es que voy a brillar como cristiano? Entonces ahí Teniendo en salen... cuenta que lo que Jesús ha dicho anteriormente es, brillen, que la luz de ustedes brille ante los demás. Entonces ahora esto que está diciendo, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Será que la 2 Biblia minutos no para se cada. explica sola? Entonces, 2 minutos cada uno. ¿Cómo lo entienden teniendo en cuenta esas dos ¿A cosas? quién le quieres dar? Ay, Adri. Adri tiene la Pues manita es como, levantada. Adri, no me vale, no me vale. Pero tiene la mano levantada. Es que, pues estaba pensando, pero no tengo todavía resuelto en mi cabeza. Lo que pasa es que levanté la mano ahorita que estaba hablando Rafa, porque era para comentar algo. Al inicio, cuando yo llegué a Casa Bresca, algún día hablando con Aldito, Aldo me dijo, la justicia de Dios empieza a obrar hasta cuando termina la suya, no se defienda. Y es algo, o sea, para poner eso en práctica es muy difícil, realmente es muy difícil, pero cuando se hace, es cierto, ahí empieza a obrar la justicia del Señor, empieza Él a defenderlo a uno. Entonces, eso quería comentar. Y pues, no, todavía no tengo la respuesta a la Triana pregunta. escribe en el chat, César Triana escribe en el chat, es que es con la intención con la que uno lo haga, recordando un comentario de Saulo. ¿Quién más tiene para decir ahí? Ahí Gabriel está oprimiendo. Él está, ahí yo sé que Gabriel estaba oprimiendo 2 para minutos. levantar la mano. ¿No cayó? En cuanto a lo del matrimonio, rápidamente, reflexión rápida, es como la mafia. La única forma de salir, Muertos. después de esa bonita reflexión tan motivadora para nuestro amigo Jaclan, que está haciendo todo. En cuanto a lo de... Yo pienso que todo lo que hemos analizado y en todo lo que se resume lo que hemos visto en la tertulia, de lo que siempre hemos hablado y nos hemos centrado, pienso que aplica perfecto aquí, y es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que inspira a hacer ese mandato o esa aclaración del Señor Jesús? Y él lo dice ahí puntualmente, dice, si ustedes hacen sonar trompeta para que digan, uy, el man dio y dio harto, ¿no? Uy, sacó los de 100,000, que esos casi no circulan. Entonces ya, listo, ya usted ese por pago porque ya tuvo su recompensa. Pero cuando usted lo hace en el secreto y cuando usted va y busca a alguien de pronto necesitado y usted en secreto le comparte y le dice, mire, esto es de parte de Dios, o ni siquiera se lo lleva a usted, sino hace que esa bendición llegue a esa persona. Bueno, esos son corotos, diría el pastor, pero bueno, que esos corotos sean de bendición y suplan una necesidad y que él sepa que es de parte de Dios. En ese punto, digo yo, se está cumpliendo el espíritu de la ley, y es que los demás glorifiquen a Dios por las bendiciones y por las cosas y no por la vanagloria de no, es que él es buena persona porque él es el que da, él es el que reparte. Eso en cuanto a eso. Y como para atar un punto que me parecía muy importante al que llegamos en la tertulia en cuanto a los juramentos, es que para cerrar esa puerta trasera, es que como cristianos no decimos no, yo no juro porque yo prefiero no jurar para no pecar. Entonces, como no me comprometo, yo santamente no me comprometo para no pecar.
Entonces ahí nos dieron varilla a todos, porque pues lo recuerdo por el varillazo que me dieron a mí, porque Candelaria. era como que, ¿quién va a Candelaria? Candelaria. Y yo decía, no, señor, alabado eres tú, que no me cojan diciendo mentiras ni prometiendo ni haciendo falsas promesas. Voy a orar y si el Señor me lo revela, yo voy. Entonces era una puerta trasera que cerró y me dolió a mí, entonces la recuerdo para que les duela a todos, no mentiras. Pero sí es decir, no es que, y decíamos que con Natos llegamos a una conclusión cortica, y es que lo mismo debemos hacer con las personas. Hay gente que uno le presenta el amor de Jesús y dice, no, yo decido después. No hay un después. Usted decidió no decidir y su indecisión lo lleva a que eso sea un no, punto final. Tú decidiste no decidir. En ese orden de ideas, muchas gracias. Los amo, los quiero, los aprecio y gracias por todo. Salió tan humo de tanta lumbrería. Sí, A ver, ¿qué dice? toca cambiarle el fusible. Vaya, cámbiale el bombillo a Gabriel, que se le fundió. Bueno, escuchemos a Adriana. Adriana me tiene confundida. Diga, Adriana levantó la mano. Está diciéndonos que Ahora sí. Pues yo creo que cuando habla aquí sobre, pues que dice que no debe tocar trompeta y eso, es como cuando esas personas llevan mercados y se toman fotos y buscan que la gente vea que yo estoy ayudando al que necesita, que yo le estoy comprando, que yo, pues creo que hace como alusión a eso. Gracias. Pero ahí entraría en una controversia lo siguiente. Recuerde que Jesús dice que su luz alumbre delante de los hombres. Entonces lo que estamos tratando es de esclarecer la interpretación correcta de este mismo Señor, del Señor Jesús, diciendo que su luz alumbre delante de los hombres. Pero en otra está haciendo está haciendo una aclaración de otro tipo de enseñanza, en donde dice, todo lo que haga por los demás, hágalo en lo secreto. ¿Qué creen realmente que nos está diciendo? Que no haga sonar trompeta, que si va a orar también lo haga en lo secreto, en diferencia a los que en público lo hacen, ¿para qué? Para ser adulados por los demás. Rafinchi. Yo creo que digamos, la diferencia puede ser en eso último que mencionó Aldo, y es cuando estoy buscando la aprobación de los hombres en lo que hago, porque digamos que si de alguna manera predicando el evangelio y llevando las buenas nuevas llega a ser famoso, llega a ser como reconocido la persona o el grupo, hace parte de lo que el Señor quiere que suceda. Pero cuando comienzo a buscar la aprobación de los hombres frente a las obras que hago, ya sea predicando, sea dando un mercado, sea haciendo alguna de las obras, ahí es donde el Señor como que dice, corte como con eso en su corazón. Lo veo por ese lado. Entonces, podríamos concluir que realmente aquí no hay ningún tipo de incoherencia entre que el Señor dice que su luz alumbre delante de los hombres y donde el Señor dice que todo lo que hagamos no debe hacerse con el estímulo de ser ni ovacionado, ni admirado, ni halagado por la gente. Realmente aquí está hablando de una intención del corazón. Y realmente está la respuesta en el versículo 1, donde dice, yo leo aquí mi versión Reina Valera, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Exacto. No hay problema con la audiencia, no hay problema con el lugar. Que todo el mundo el problema es hacerlo para ser vistos de los demás y para ser halagados por los demás. Y que hay una delgada línea, ¿no? Porque uno puede decir, es la actitud del corazón, porque uno puede decir que lo está haciendo para que el Señor sea glorificado. Y realmente uno en el fondo sabe que pues uno lo está haciendo es para uno, para que digan tan bueno, tan... O si de pronto de corazón usted dice, no lo hice ni siquiera pensando en que había una gran audiencia viendo, solo lo hice. Y luego llega al secreto
que son los pensamientos. Yo no veo nada más secreto que la mente. Y en su mente dice, doy tantas gracias al Señor porque yo no lo hago como muchos, por las razones equivocadas. Sí. Ahí está haciéndolo el fariseo que dice, gracias Señor porque no soy como ese publicano. Sí. Entonces, ahí en lo privado de su corazón, delante de Dios, es igual al fariseo que no se fue perdonado. ¿Por qué? Porque dijo, gracias que no soy como ¿qué? Como esos otros. Estábamos hace 8 días en la Tertu y Yania cuando dijeron y hablaron acerca de los pensamientos, ella decía, no, eso es muy difícil, ¿cómo así que también los pensamientos? Porque uno pues puede decir, no, yo lo hice de todo corazón, pero hay un termómetro. Y es que cuando uno hace las cosas como para que uno sea el que sea, es que se me va como el hilo, como reconocido, pues uno se desilusiona fácil cuando no recibe la retribución que está esperando. Entonces, si uno le da a alguien y esa persona no le agradece o le dice, gracias, yo ya tenía 3, y uno su último dinerito, lo último, y uno le da a alguien y esa persona no le agradeció y uno se duele por eso, entonces ahí ese es como un termómetro de por qué se lo dio. Se lo dio para que le diera las gracias. Y le duele porque usted lo dio pensando en una motivación incorrecta. Entonces, como lo dio de manera incorrecta y no recibió la retribución que usted realmente esperaba, por eso le duele. Sí. Si lo da para Dios, realmente es consciente, enfocado en Dios, que nadie le tiene que agradecer. Si le agradecen, ni le va ni le viene. ¿Por qué? Porque su tesoro lo está haciendo es en el cielo, no espera nada. Y yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos una lucha por querer ser reconocidos. Y me llama la atención. Ahora, bueno, perdón, porque puede quedar abierta una puerta trasera que no queremos dejar. Si a usted le dan algo y se lo da a un hermano de los que está en esta tertulia, no vaya a ser tan caspa de no dar las gracias. Sí, porque dice, no, pues yo quiero pillarle el termómetro, yo soy el termómetro del hermano y estoy mirando si lo está dando corazón de la manera correcta. No, porque recuerden que el apóstol Pablo, por el Espíritu del Señor, escribe, honren a los que los honran. Y esa parte donde dice, la parte de que tu mano derecha, lo que tu mano izquierda haga, no lo haga tu mano derecha. No, o es al contrario. Tu mano derecha, que lo que hagas con una mano no se entere la otra mano. Está hablando de uno mismo en la intimidad, porque también estábamos leyendo como la profundización de Martin Lloyd Jones, y él dice algo que es muy cierto, y es que uno va haciendo cosas buenas y uno se va poniendo chulitos. Entonces uno se siente bueno. Y va chuleando escalafón de grandeza que va adquiriendo. Entonces uno dice, no, yo soy muy buena persona porque yo dejé de comer para darle este mercado. Cómo he crecido el Señor, cómo me ha cambiado. Mire, yo ahora ya le doy a otros. He crecido tanto en el Señor. En otro tiempo, ¿usted cree que yo? No, pero ahorita de verdad, ¿cómo he crecido? Ay, baila, ay, ya perdió X, ña. Sí, entonces, ojo que el pedazo que habla de la recompensa es importante, porque ahí uno dice, no, yo doy desinteresadamente, no espero nada, pero ahí dice que sí hay una recompensa. Miren lo que dice. Dice acá la palabra del Señor, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien lo ve en lo privado, te recompensará. Entonces, tenemos que pensar en la recompensa, pero la recompensa, ¿quién es? Es Dios. Ni siquiera es lo que Dios puede darme. Mi recompensa es Dios. Que tranquilo, en el cielo es donde nos espera nuestra recompensa. Si a Dios le place, de pronto en el plano humano le permita ver algo de esa recompensa, pero sería como el efecto colateral del verdadero tesoro, que es que el lugar en donde los ladrones no roban y el óxido no destruye las cosas. Miren que ahí esto es súper bonito en la conclusión que yo quisiera compartirles, porque creo que todos hemos vivido la desilusión de que alguien no tenga en cuenta que nosotros le dimos algo, pero ahí es donde está la clave, ¿por qué lo hizo? Y eso es lo que nos lleva como creyentes a preguntarnos por qué hacemos las cosas. Dice, ¿y cuál es la consecuencia de todo esto? Es algo espléndido. Así lo dice nuestro Señor, afirma.
No se debe llevar la cuenta, Dios la lleva. Él lo ve todo y lo registra todo. ¿Y sabes qué hará? Os recompensará ante los ojos de todos. Somos verdaderamente necios si llevamos cuenta de nuestros actos sin percibir que si lo hacemos no recibimos recompensa de Dios. Pero si lo olvidamos de todo, pero si nos olvidamos de todo y lo hacemos todo para agradarle, al final descubriremos que Dios se ha llevado la cuenta. Nada de lo que hayamos hecho caerá en el olvido. Nuestras acciones más mínimas serán recordadas. Recordamos lo que dijo en Mateo 25, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos dirán, Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? No recordamos haberlo hecho. Desde luego que lo habéis hecho, responderá, está en el libro. Él lleva los libros, debemos dejarle las cuentas a Él. Él nos dice, sé lo que habéis hecho, todo en secreto, pero os recompensaré abiertamente. Quizá no os recompense abiertamente en este mundo, pero tan cierto como que tenéis vida, que os recompensaré abiertamente bueno, ahí me perdí. Pero entendemos que es en la eternidad, ¿no? En la eternidad. La eternidad, que es importante antes de despedirnos recordar que esa es la verdadera vida. Acá todo lo vemos oscuramente. Acá todo es parcial, o sea, aquí algunas cosas uno cree que le dan gozo y no, solo producen satisfacción y alegría. Acá todos tenemos grandes expectativas con muchas cosas hasta que las empezamos a vivir o a disfrutar y nos damos cuenta que estábamos sobredimensionados sobre la cantidad de gozo, alegría o expectativas que eso nos daría en la vida. Acá todo es parcial, acá vemos por espejo oscuramente. Acá el gozo que Dios nos produce es un gozo en donde Él no puede vaciarse por completo en ustedes y en mí, porque nuestros cuerpos mortales no resisten la gloria de Dios, caeríamos fulminados. Pero un día, hermanos, cuando salgamos de estos cuerpos, no solo nos esperará el recuento en aquel libro de las cosas que hicimos por amor, y allí también se probará la obra de todos ustedes, amigos. Es muy importante antes de despedirnos decírselos. Hay unos que edifican la obra del Señor, dice la Biblia, con paja, otros con heno, otros con oro, otros con diamante, y todas las obras pasarán por el fuego. Pero recuerden Corintios 13, el amor es lo único que permanece para siempre. Si usted está haciendo todo lo que hace por amor a Dios, cuando sus obras pasen por el fuego no se quemarán porque fueron hechas con el material que permanece para siempre, por amor a Cristo, delante de Dios, la vida corandeo, ante Dios y para la gloria de Dios. Entonces hagan todo por amor, para que la obra de ustedes al pasar por el fuego no sea consumida, y digan lo que la Biblia dice. Con gran dificultad el constructor se salvará ¿de qué? Del desastre y del fuego. Entonces, todo háganlo por amor. Si van a perdonar a su cónyuge, perdónenlo por amor a Cristo, porque usted dice, en Él me perdonó y yo perdono a mi cónyuge. Si van a perdonarle una deuda a alguien, como algún día estábamos en un lugar comiendo y llegó una persona que me debía plata y la persona entró y de una vez se puso a llorar y me dijo, ay, perdón, ¿por qué me lo tenía que encontrar? Y en un lugar de un restaurante reconocido, Subway, eso con gente ahí, esta persona empezó a llorar y el Señor me dijo, libere a la persona y perdónele la deuda. Te lo perdono, pero no llore más. Sí, eso le dije, ay, yo la perdono, más bien siéntese y la invito a comer. O sea, la verdad, perdónenlo y perdonen por amor a Dios, vivan por amor a Dios, trabajen por amor a Dios para que en el tránsito por este mundo, como peregrinos que somos ustedes y yo, podamos decir, yo viví mi vida en este cuerpo, viviendo delante de Dios, mi relación eterna con Dios. Sí. Yo solo salté del plano físico al eterno, pero yo ya estaba viviendo la eternidad. Yo perdoné porque el Señor me dijo, perdónalos porque yo lo hago contigo. Lo hice todo estimulado por Dios y por amor a Dios, por ninguna otra razón. Eso nos ayuda a no tener una agenda secreta de cuánto bien hemos hecho. Ahora también y también, mi amor, y también
sí, me hiciste perder, Perdona. de no tener una agenda secreta. Pero también Ay, de que no hagan nada de esto, mírenme, no hagan nada de esto para ser ustedes mejores cristianos. Ya me acordé. No lo pueden hacer, porque si todo lo van logrando para ser mejores cristianos ustedes, es la gloria de ustedes. Sí, es que va uno sumando, es para No, ver qué yo tan bueno es. yo hago esto porque amo al Señor. Y para echarle en cara al Señor también, ¿no? Señor, mira, yo ya no tomo, yo ya no bebo, yo Deme el te carro, amo, deme la Señor, casa. Señor, si yo te sirvo porque todo me sale mal, Señor, Porque no me da la casa. si yo sirvo en la iglesia, si yo hago, ¿por qué cuando te empiezo a servir las cosas me empiezan a salir mal? Y uno llene agendas y eche en cara. Entonces, si hace algo bueno con el esposo, entonces yo que te lavo, te plancho, te cocino, te respondo después de las 2 de la noche. Y tú que te portas. Entonces Indirecta. recuerden esto. Nada de lo que van a hacer, lo van a hacer para ser mejores. Pero sepamos que el Señor... Porque esa es una gloria de hombres. Y eso solo alimentará su ego, su arrogancia, su personalismo, y no glorificará al Señor. Hagan todo, ¿por qué? Porque digo lo que el Señor dice en su palabra. Perdonen a sus enemigos. Señor, lo perdono porque tú me dices que lo haga. Que ayuden a los necesitados. Señor, lo hago porque tú lo dices, Señor, en tu palabra. Y yo te amo a ti, y por amor a ti lo hago. Recuerden que no se trata, esto se ha confundido mucho y han caído muchos en la trampa de la autosuperación personal, pero estimulada por la Biblia. Y entonces empiezas a caer en el engaño de esa grandeza que es humanismo, esa grandeza donde lo logré, yo usé la palabra de Dios, pero yo logré. Eso es humanismo y eso es una herejía, hermano. Y como dice la palabra, pues ya las personas que son así reciben la recompensa y es, pues sobre ellos se escriben libros, salen en televisión, otros dicen, wow, qué persona, tiene el don de dar, y ya ahí está Esa la es su gloria. recompensa, ya se quedó ahí la recompensa, pero pues Dios puede sorprendernos más. Muchos de nosotros somos sorprendidos, ¿no? Como el Señor me sorprendió ayer y me evitó pagar la universidad porque fui seleccionada como matrícula 0. No sé por qué, porque yo la verdad no soy buena. Mire, hasta decir eso es orgulloso. Es que yo no sé por qué me lo merezco. Yo no me lo merezco realmente. Y por dentro, ay, Señor, yo sé que me lo merezco. Ah. No te lo mereces. Aldo me mira con vergüenza. Bueno, Sí, me hace amigos, dar pena cuando haces cosas ahora así. le recuerdo esa frase. Ahora le recuerdo eso. Nos tomamos nosotros este pedacito acá. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere decir? ¿Nadie? Sí, Nana. Ya ¿O no quién pidan habla? la palabra. Hable. ¿Quién habló primero? No Perdón, hagas desorden. ¿Qué iba a decir Juli? perdón. Es que me acordé cuando no me acuerdo en qué tertulia terminamos con esa frase que uno usa de cliché para nuestro favor de es que Dios conoce nuestro corazón. Y como que analizando esa palabra uno dice, uy, es que Dios conoce nuestro corazón. O sea, literalmente Dios conoce nuestro corazón y analizándola uno ya no la pone a nuestro favor porque siempre uno pone todo a nuestro favor, sino realmente Dios conoce el corazón tan pecaminoso, tan corrupto que uno tiene y como dice Ana, como la línea tan delgadita de que uno se pueda corromper fácil, o sea, es fácil uno corromperse por los elogios, el aplauso, los resultados, eso es muy fácil y es inevitable que, que hayan muchas cosas que se vuelvan públicas. Lo que hablábamos la vez pasada con lo de la banda es pública, porque pues la música es viral, la música es buena, pero hay una delgada línea en que esa música, que es como lo pensamos con la banda, que es el pretexto para llevar un mensaje social y a través de eso el evangelio, a una delgada línea de que uno diga, ah, qué bacano, que nos estén aplaudiendo. Y yo creo que en esa frase de Dios conoce mi corazón, como que añadirle que Dios nos ayude todos los días a que, como
así como Él nos conoce el corazón, que nos ayude a que esa línea tan delgadita no la pasemos, sino que realmente dependamos de Él, porque no es algo humanamente fácil. Yo creo que la persona que diga que es fácil no dejarse seducir por eso, pues no, o sea, es difícil y ahí es donde el Señor tiene que actuar y glorificarse en uno y ahí va también nuestra intimidad cada vez más con Dios, porque ahí es donde el Señor nos reconoce que, o sea, la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el único que nos convence, pero ese convencimiento solo se da hablando con Él, ¿sí? Las veces que Aldito cuenta sus anécdotas, el resultado del milagro que hace el Señor es por la consecuencia de que Él habla con el Señor y el Señor es el que lo aterriza y le dice, es que usted es un pecador. Y ese ejercicio, en la medida que uno lo hace, el Señor a uno lo aterriza y lo hace entender que uno es el pecador. En lo que dicen en una discusión marital, en una discusión con el jefe, en fin, lo aterriza a uno de quién es uno y en ese convencimiento donde el Espíritu Santo le dice a uno, entonces yo morí por usted, Jesús murió por usted, usted es un pecador, merece la muerte. Ahí es cuando uno dice, no, es que Dios conoce mi corazón y necesita ser todos los días confrontado para que la buena obra sea pública o no sea pública, porque es inevitable que hayan cosas que no sean públicas, es inevitable. Pues que el Señor sea glorificándose en eso también para que uno pueda seguir esa buena obra hasta el final. Les quería decir que una de las cosas que más me ha servido, porque yo, afortunada o desafortunada, más bien por designio de Dios, ¿no? Dios decidió que yo fuera una persona pública a través de la banda. Y creo que una de las cosas con las que yo más sufrí era que yo disfrutaba tanto la intimidad con el Señor orando solo, que cuando empecé a salir con Bresca, me estorbaba muchísimo ver ese montón de gente viéndome. Y una de las cosas que el Señor me enseñó fue, yo quiero intimidad en lo público, Aldemar. Ya no piense más delante de quién está. Estamos tú y yo tranquilos. Deje que lo que pase entre usted y yo sea entre usted y yo. No piense si la audiencia lo ve, si no lo ve, si lo ve muy loco, si lo ve muy espiritual, si lo ve muy religioso, si usted se enloquece en la tarima bailando para mí o cantando para mí. No piense en nada de eso, ya olvídese de la gente. La gente es un asunto mío, Aldemar. La gente es un asunto mío. Cuando usted predique, párese en ese púlpito y hable de mí. No piense si la gente es sensible, insensible, pone cuidado, no pone cuidado. Deje que mi presencia lo toque. Si usted se le salen las lágrimas, si se siente efusivo, solo deje que esto sea privado en medio de lo público. Entonces yo les digo, hermanos, vivan en lo privado con Dios, en medio de lo público, para que vivan una relación espontánea, tranquila, pero real con Dios, en donde todo lo hagan para Dios, hermanos. Sí. Todo. Pues esto es darle, este resumen lo hicimos por ti. Así que bienvenido a Casa Bresca. Cuando yo entre más escucho las palabras de Jesús, que yo quisiera como hacer hincapié en que estas son las palabras de Jesús. A veces uno lee al apóstol Pablo y pues maravilloso, y a Timoteo y todo, pero cuando uno lee los evangelios y cuando estudia el Sermón del Monte, está escuchando directamente la voz de Jesús. Qué importante, qué nivel, como dicen ustedes. Y me voy siempre que escucho las palabras de Jesús y todos estos temas, siempre a la primera bienaventuranza. Y es a reconocer que yo sola nunca voy, o sea, una persona tan orgullosa como yo, una persona tan conflictiva como yo, una persona tan sobrada y tan bella como yo, le será muy imposible, de verdad, muy imposible, poder llegar a
Ay, no sé, me parece que sin el Señor y sin el Espíritu Santo en mi vida es imposible. Solo tienes que Por recordar eso que somos mendigos. siempre voy a la primera bienaventuranza y digo, Señor, soy un mendigo y necesito de ti en mi vida. Entonces, yo quiero que oremos porque esta reflexión de que mi motivación y que cada vez que yo haga algo, reconozca que lo estoy haciendo ante Dios, corandeo, ante los ojos del Señor, y que desde que me levanto el Señor me ve, como dice Juli, conoce mi corazón y sabe yo que estoy escribiendo en mi corazón mientras hago cada cosa que hago. Entonces, oremos, amigos. Vamos a orar recordando la primera bienaventuranza. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque de ellos es el reino, porque a ellos el reino del cielo les pertenece. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra bendita. Bendita porque puede romper en nosotros maldiciones. Bendita porque hace a nosotros los torpes y los necios, sabios y entendidos a raíz de la sabiduría que de ella se desprende. Bendita porque nos trasladó a través del poder que de ella se desprende del mundo en donde llamábamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y nos trasladó al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Dios amado, gracias por tu bendita palabra. Señor, que se quede en nuestra mente, porque tu palabra dice que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor Jesús. Si queremos conocerte, tu palabra dice, escudriñalas, porque ellas dan testimonio de mí. Señor, que se queden en nuestra mente, que en nuestro corazón donde están nuestros deseos, y que se haga tu palabra nuestro deseo más vehemente, nuestro anhelo más constante y la meditación de nuestros pensamientos. Guárdanos de nosotros mismos porque somos terribles. Tú nos encontraste en situaciones que eran de perdición, cautividad y mucha tristeza y confusión. Guárdanos de nosotros. Guárdanos de nuestro adversario el diablo, que siempre está buscando a quien devorar, Señor amado, que viene para robar, matar y destruir. Guárdanos, Señor. Escóndenos, Señor, en el hueco de tu mano y guárdanos en la verdad de tu palabra, que sea ella nuestro consejo y que alumbremos con tus palabras nuestras decisiones, Señor. Permítenos, Señor Jesús, vivir en esta verdad y como decían los puritanos, solo la palabra, que podamos vivir en esa verdad donde ellos decían, la palabra debe sustentarse por la misma palabra. Que no tomemos tu palabra desde puntos de vista humanos ni percepciones liberales, porque allí han surgido las peores herejías y muchos como aquellos que Pablo exhorta a los Gálatas. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, Señor. No, Señor, que nos centremos en la persona de Cristo, tu Hijo, Padre, y en tu palabra bendita, porque ciertamente, Señor, aún los más torpes se harán sabios si guardan y son instruidos en tu palabra, Señor. Padre, en paz nos acostaremos, así dormiremos, porque solo tú, oh Padre precioso, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos con nombre propio en todos los lugares, para la gloria de tu Hijo amado, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amigos, nos vemos para la tertulia entre 8 días. Y recuerden que el tema que sigue es el tema de la oración. Entonces, sigan estudiando ahí exactamente Mateo Ya les digo, 6, chicos. versículo, arrancamos en el 2, 4, más o menos el versículo 6, creo. No, el 5, ¿cierto? El 5. Ya te digo, mi amor, para un momento. Sí. El versículo 5.
capítulo 6, versículo 5, todo lo que encuentren de oración, cómo se hace, cómo se dice, Y de Entonces, pronto si pueden mirar el contexto histórico de por qué Jesús cita la oración para reeducar a una sociedad que había entendido mal todo sobre la oración. ¿Listo? bueno, listo, muchas Los amamos, amigos. gracias, que duerman. Chao, amigos. Me hace el favor, Bendiciones. usted Dios los joven nuevo bendiga. se cambia el nombre y se pone Asdrúbal.